Emerson fue un compositor, arreglista y pianista, que a mediados de la década de los 60 con la banda The Nice empezarían a abrir paso a una nueva forma de abordar el rock, combinándolo con influencias de música clásica y jazz, dando inicios a lo que se conoce hoy en día como el rock progresivo, caracterizado por una instrumentación profunda, rebuscada y épica, dándole al género del rock una credibilidad intelectual y artística, que en ese momento solo se le veía como un género simple para las masas. Muchos artistas aportaron al desarrollo del género, y en este video quiero hablar de uno en particular que con un background de formación clásica formó el camino de muchos jóvenes que nunca hubiésemos escuchado a compositores como Alberto Ginastera, Modest Mussorgsky o Bach, revolucionando la música como se entendía en ese momento. Pero más allá de eso, quiero hacer este análisis porque me encanta su música y me abrió las puertas a otra forma de entender la misma, y por sobre todo motivándome a tocar mejor gracias al increíble desafío que supone tocar una pieza de este maestro. Para empezar el análisis, qué mejor que iniciar con la raíz de todo, con lo esencial, los bajos. Su música está caracterizada por ser muy energética, dinámica, rápida y explosiva. En este caso, una de las cosas que ayudan a tener este sonido es utilizar las octavas graves del piano para hacer líneas de bajo rápidas y complejas. No solo eso, sino que tocarlas en métricas irregulares ayuda más a tener esta sensación de adrenalina que nos transmite su música. Por ejemplo, el motivo principal de la canción Bitches Crystal está en un compás de 6 octavos, que sería algo así. Esta línea de bajo se construye con una cuarta, seguida de una quinta y una octava, que sería Fa Sol Do, que después desciende para repetir el motivo. Este tipo de líneas de bajo, que son muy básicas, nos permiten improvisar en la escala pentatónica que nos dan ese sonido bien boogie boogie. Esta línea de bajo ciertamente es muy simple. Lo que nos interesa realmente es lo que está haciendo la mano derecha. Se trata de lo que llamamos un acorde cuartal, ya que está construido por intervalos de cuartas. En este caso, empezamos con un Fa, hacemos la cuarta que sería Si bemol, la cuarta de Si bemol, Mi bemol y tenemos un acorde cuartal. Ya con escuchar esto ya es el sonido de Emerson. Es decir... Pero bueno, como se darán cuenta, este tipo de acordes son importantísimos, pero los vamos a abordar en su sección correspondiente. Lo que nos interesa ahora es ver cómo Emerson utiliza estos intervalos de cuartas para las líneas de bajo, ya que como dije, la anterior que mostré, muy simple. Así que vayamos a lo complejo, que lo podemos encontrar en la apertura de la épica suite Tarkus. 1, 2, 3, 4, 5... Acá la cosa se pone un poco más seria, porque pasamos de estar en un ritmo de 6 octavos a un ritmo de 5 cuartos. Todo esto muy característico del rock progresivo. Pero bueno, sacando el ritmo, vayamos a las armonías. Lo que está haciendo Emerson en el bajo de esta canción es un arpegio de un acorde cuartal. El Fa cuartal que ya mostré anteriormente, nada más que le agrega otro intervalo más de cuarta. Este La bemol de acá. O sea, ciertamente esto podría ser infinito. De La bemol, Re bemol, la cuarta. Bueno, esa se puede obviamente alargar hasta el infinito. Pero bueno, Emerson se queda acá. Entonces juega con esto. Hace un arpegio jugando con esto en el ritmo de 5 cuartos. Y acá viene lo interesante. Esta bajada que hace acá, bueno, desde esta perspectiva estaría bajando. Pero en realidad está subiendo un semitono a lo que sería Fa sostenido cuartal. A ver, vayamos de a poco. Si los acordes estaban haciendo Fa cuartal,
si bemol cuartal y ahora fa sostenido cuartal. Así serían los acordes. Lo que está haciendo esta línea de bajo de Emerson es arpegiar un acorde cuartal que se extiende hasta el la bemol, de fa al la bemol en intervalos de cuarta, ya que tenemos fa, si bemol, mi bemol, la bemol. Entonces, arpegiando esto en un ritmo de 5 cuartos, lo que hace Emerson para poder completar las últimas 3 notas que le faltan para poder cerrar ese compás es subir un semitono el acorde inicial de fa cuartal. Si esto lo subimos un semitono nos quedaría esto. Entonces Emerson lo que hace es arpegiarlo en forma descendente y terminamos en un fa sostenido que nos deja un semitono de distancia del fa inicial para poder volver a repetir el motivo. Y lo que tenemos es un sonido bien progresivo y complejo, ya que en un solo compás se están tocando 10 notas a una notable velocidad, dando esa sensación apresurada y frenética tan característica de la música sinfónica que Emerson quiso adaptar al rock. Una vez que tenemos la línea de bajo, Emerson va desarrollando esto con la mano derecha haciendo el mismo arpegio, solo que a partir de si bemol. El motivo se va desarrollando de una forma increíble, ya que Emerson hace lo mismo que está haciendo la mano izquierda con la mano derecha, solo que a partir de un si bemol, que de nuevo es un intervalo de cuarta de distancia. Entonces todas las notas que se van a estar tocando, tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, van a generar una armonía cuartal muy poderosa, ya que todo el tiempo se están contraponiendo las cuartas. Algo en común que empezamos a notar en las líneas de bajo, tanto como en la de Tarkus como en la de Beaches Crystal, es que tienen esta cualidad ascendiente y descendiente, que hace que sea más fácil para el pianista improvisar mientras toca eso, ya que la mano izquierda queda casi estática. En Beaches Crystal subimos y bajamos. También en Tarkus. Una de sus líneas de bajo más interesantes las encontramos en Atropos, que es el último movimiento de la suite de Three Fates. Este motivo es una secuencia tritonal. Un tritono es una quinta disminuida. Por ejemplo, en el caso de do sostenido quinta, disminuimos la quinta, que sería el sol sostenido, y nos queda un sol natural, generando este sonido tétrico y raro. Entonces Emerson simplemente va viajando por los tritonos de do sostenido, re sostenido, fa y sol. Tocado en un ritmo de 7 octavos que le da esta sensación de acción y energía a la pieza. Este sonido tritonal es muy violento y tradicionalmente supone lo que llamamos una disonancia, que es el choque picante que hay en un intervalo. Es por esto que generan una tensión considerable. Es un sonido excéntrico que pertenece a la escala de los tonos enteros, donde todas las notas de la escala tienen su tritono. En este caso estaríamos empezando en un do sostenido. Entonces vamos subiendo un tono, otro tono, 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 tono. Bueno, por eso se le llama la escala de los tonos enteros. Y así de fácil se obtiene esta escala. Y lo mejor de todo es que solamente tiene 2 variaciones. Tocado desde do sostenido y tocado desde do natural.
Y no importa de dónde empieces, siempre va a ser la misma secuencia. Por ejemplo, siempre va a ser o esta secuencia de notas o esta otra. Por ejemplo, si empezamos de re, es la misma que do. Y si empezamos en mi bemol, por ejemplo, va a ser siempre lo mismo, es la misma que la de do sostenido. Entonces siempre hay dos variaciones, por lo que es fácil de sacar esta escala. Esta escala la encontramos en la obra de compositores como Claude Debussy, pero con el abordaje más relajado y simulando estados de ensoñación. O si no, si recuerdan las escenas de alguna serie cuando el personaje empieza a recordar algo. Y es que esta escala es muy ambigua, ya que no hay cuartas o quintas que den esta sensación de que puede haber una resolución o una tonalidad marcada. Mientras que el compositor que mencioné anteriormente emplea esta escala enfocada en el color y la textura, como estoy haciendo ahora, para generar un ambiente de ensoñación, Emerson le ve otro potencial enfocándose más en melodías ambiguas y disonantes, pero con ritmos complejos y dinámicas violentas que acentúen más toda esta fuerza y poder que nos quiere evocar con su técnica virtuosa de piano. Los graves de Emerson también suelen tener un abordaje percusivo más que melódico cuando se trata de generar poder y fuerza en las composiciones, ya que al tocar en frecuencias tan graves se pierde el sentido de melodía. Al menos eso es lo que siento yo en el inicio del tercer movimiento del concierto de piano número 1. Nótese las dinámicas marcato y violento o la de fortissimo, que indica al intérprete tocar con la mayor fuerza posible, reforzando más esta idea de fuerza que estoy diciendo que evocan estos bajos. En esta secuencia se nota mucho lo percusivo, ya que se está tocando desde un si bemol 1, que es tan grave para el oído que se pierden un poco las notas tal vez, y destacan más los golpes a las teclas que el sentido de la melodía. Ya para terminar esta sección, este es uno de los pasajes que ejemplifica la velocidad y virtuosismo que poseía Emerson, que lo encontramos en la intro del tema que abre el álbum Trilogy, The Endless Enigma. Lo que estamos teniendo acá es un uso de octavas entrelazadas, en una frenética secuencia de acordes cuartales, arpegiados de forma descendente, que nos hace viajar en 2 octavas del piano, siendo abordados de forma cromática incluso. En este caso estamos arpegiando de forma descendente los acordes de fa sostenido y fa cuartal. Y esto se pone más difícil porque al término de cada arpegio entra un ataque de octava muy poderoso, que lo hace la mano izquierda. Y es muy complicado realmente porque la mano izquierda queda atrapada con lo que está haciendo la mano derecha. Sí, se pone muy difícil. Lo que está haciendo la mano izquierda también tiene un abordaje cromático, ya que pasa del sol sostenido a un semitono arriba y de un fa sostenido a un semitono arriba. Fa sostenido, un semitono arriba, que le da este color bien sinfónico, teatral e intenso. A la hora de conseguir el sonido del maestro, estos recursos son indispensables. Ya mostré ejemplos de esto al principio del video, con Crystal Beaches, Eruption y The Endless Enigma. En mi opinión es la esencia de su sonido y a lo que vamos a identificar con su forma de componer e improvisar. Como ya expliqué anteriormente, un acorde cuartal es un acorde que está formado con intervalos a distancias de cuartas. En el caso de Fa, tenemos Fa, Si bemol, que es la cuarta de Fa, y mi bemol, que es la cuarta de si bemol. Después de esto las opciones son limitadas.
Podemos jugar con esto hasta donde queramos y eso es lo que me gusta hacer cuando aprendo un recurso nuevo. Probarlo en todas las tonalidades, tocarlo en forma de progresión o experimentar con el mismo recurso. Por ejemplo, si estoy tocando en mi bemol cuartal, la mano derecha estaría haciendo lo mismo, solamente que a una distancia de cuarta de mi bemol, o sea que estaríamos en la bemol. ¿Qué pasa si en lugar de hacer esto, que sería todo lo que estuve mostrando, bajamos un semitono, esto que estoy haciendo con la mano derecha, y vemos que acá se produce un tritono y sonaría algo así, y empezamos a desplazar esta nueva idea a donde queramos. Ok, tal vez suena un poco tétrico, pero a mí me gusta. Pero bueno, a lo que voy con esto es que una vez que tienen el acorde o el recurso o lo que sea, vayan experimentando con eso. El origen de estos acordes es incierto y no creo que se le pueda atribuir a alguien del todo, más teniendo en cuenta que hay diferentes formas de abordarlo. Si bien en mi opinión creo que estos acordes se popularizaron gracias a McCoy Tyner y Chick Corea por cómo llevaron esta técnica a sus límites. Antes de ellos, por ejemplo, en 1959 en la grabación de So What, ya podemos escucharlos. Es decir, el acorde cuartal estaría acá. Nada más que Bill Evans estaría haciendo en la mano derecha un Sol mayor, la primera inversión de Sol mayor. Perdón, la segunda inversión de Sol mayor y después lo baja un tono. Segunda inversión de Fa mayor en la mano derecha y la mano izquierda haciendo las armonías cuartales de Mi y de Re. Así que en realidad estaríamos haciendo un Mi menor a un Re menor. Que está bien porque son los acordes que pueden ir en el modo dórico que está basada esta grabación. Pero esto no es lo que estamos buscando. Como bien se sabe, una de las influencias de Emerson fue el compositor Alberto Ginastera, que en su composición Homenaje a Roberto García Morillo de 1944 podemos encontrar la misma construcción de intervalos cuartales que usa Emerson. Así que probablemente creo que Emerson fue más influenciado por este tipo de compositores que por el jazz en sí, ya que su forma de tocar es más lírica y se sienten como pasajes meticulosos, más premeditados. Estos acordes cuartales también pueden ser tocados como simples acordes suspendidos 4, que como la mayoría sabe son triadas con tercera mayor aumentada. En este caso, Do mayor, el Mi, la tercera, pasa a un Fa, aumenta un semitono, teniendo el acorde de Do sus 4. En la apertura de The Three Fates ya podemos encontrar este tipo de acordes, pero antes de analizarla, creo que es importante decir que esta partitura fue hecha para un órgano de tubos, o pipe organ en inglés. Por eso hay dos claves de sol para las dos manos y una tercera para los graves que se tocarían con el pie. Específicamente el órgano que se utilizó para la grabación de esta obra fue el gran órgano situado en el Royal Albert Hall, que tiene la cualidad de ser el segundo órgano más grande del Reino Unido. Ahora bien, el bajo comienza marcando dos negras que son Re y Sol. Acá de nuevo hay un salto de cuarta. Sol siendo la cuarta de Re. Pero esto en realidad es interesante porque en los acordes se utiliza como centro tonal el Do. Y el bajo está haciendo esto. Lo que le da una armonía más colorida en lugar de hacerlo simplemente en la tónica Do. Con este Sol hace que suene mucho mejor. O por lo menos más interesante. Y después básicamente la idea es construir un acorde sus 4 y desplazarlo en tonos pentatónicos y desplazarlo en grados pentatónicos.
Aunque Emerson también parece usar el grado frigio, porque está usando en una de las vueltas de este motivo, hace esto. Usando el do sostenido, que lo podríamos encontrar en la escala de do frigio, pero bueno, no quiero hacer mucho quilombo con eso, porque la verdad no estoy seguro de que sea eso realmente. Pero básicamente lo que está haciendo es simplemente marcar un bajo poderoso y desplazar la misma construcción de acorde, que en este caso es un acorde suspendido 4, a distintas notas. En este caso, do, mi bemol, fa, sol, la bemol. Esto de tener un acorde cuartal y simplemente ir desplazándolo por todo el piano es una forma que me hace acordar mucho al sonido de Emerson. Por ejemplo, si tenemos, no sé, digamos sol cuartal, lo vamos a desplazar en los grados pentatónicos, que es lo que haría Emerson, generalmente. En este caso, sol, do, si bemol y fa. Y cerramos con un sol. Quedaría algo así. Pero lo que podríamos hacer para tener un sonido más fiel a su estilo es usar la mano derecha para hacer acordes sus 4. Que van a estar a una distancia, de cuarta de la tonalidad que estemos haciendo con la mano izquierda. En este caso un sol, vamos a tener que hacer un do sus 4. Entonces si lo movemos por sol, do, si bemol, fa, sol, la mano derecha estaría haciendo cuarta de do, fa, cuarta de si bemol, mi bemol, cuarta de fa, si bemol, y cierra. Y quedaría una cosa así. Algo similar a esto sucede en la apertura del segundo movimiento de esta suite. En forma de arpegio hacemos la quinta y la octava de sol. Y la mano derecha en arpegio ascendente hace un do sus 4. En las 2 octavas, solamente que bueno, como no llego, no me alcanzan los dedos, con la mano izquierda hago la cuarta y la quinta de la segunda octava. Me tendría que estar haciendo la mano derecha. Después de eso hacemos un salto de tercera menor y estaríamos en si bemol. Así que en este caso la mano derecha estaría arpegiando mi bemol sus 4. Pero acá Emerson lo aborda en esta forma de arpegio veloz que genera una armonía muy hipnótica debido al uso de acordes suspendidos 4. Pero bueno, como dije, esta sería una forma bella de hacerlo. Volvamos ahora a lo violento. Una de las cosas que me encanta de los instrumentos de teclado, y esto es algo que se aprovecha mucho en el rock progresivo y el jazz fusión, es la capacidad que tiene de armonizar melodías. Y este pasaje que voy a mostrar es un gran ejemplo de esto. En Manticore, un movimiento de la suite Tarkus, abre con los bajos que van a estar siempre arpegiando do sus 4, mi bemol sus 4 y fa sus 4, en un compás de 9 octavas donde no hay ningún tipo de silencio, ya que las 3 triadas suman los 9 pulsos que puede tener cada compás en este caso, acentuando más esta sensación de rapidez y energía que se nos quiere transmitir. La armonía sucede cuando agregamos la mano derecha, obviamente, que va a estar tocando, como ya es de esperarse, arpegiando acordes sus 4 que están a una cuarta de distancia de lo que está haciendo la mano izquierda, generando esta armonía poderosa. Pero el maestro
maestro empieza a subir la apuesta. El objetivo de esta sección es llevarnos a un clímax y lo hace ascendiendo los arpegios de los acordes sus4 a cuartas de distancia, ya que se va desplazando por las notas Fa, Si bemol, Mi bemol y La bemol. Y en este arpegio final genera tanta tensión que se tiene que resolver a lo que sigue después, obviamente, que es ese golpe increíble que aparece. Bueno, el que ya escuchó la obra ya sabe. A continuación voy a poner la transcripción que hice para que se entienda mejor la idea de esto, ya que yo no lo puedo tocar a esa increíble velocidad. Puta que parió, es difícil. A lo largo de este análisis podemos decir con seguridad que hay influencias de movimientos modernos de música clásica en la forma de componer de Emerson. Si no indagué muchas comparaciones para ejemplificar mejor esto que estoy afirmando, es porque quiero enfocarme en el protagonista del análisis y no en otros compositores. Si ustedes quieren profundizar más en esto, las obras de Alberto Ginastera como 12 preludios americanos para piano y concierto para arpa, verdaderas obras maestras que recomiendo muchísimo si quieren escuchar el estilo de Emerson. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de influencias? Porque más allá de las clásicas, claramente hay algo de blues en Keith. Desde su forma de componer melodías pentatónicas hasta su forma de improvisar. Por ejemplo, tomemos la melodía de Tarkus. Como bien sabemos, esta melodía está en la escala de Fa pentatónica. Ahora, cambiémosle el bajo y hagamos algo más bluesero. Lo que quiero demostrar con esto es que la improvisación que Emerson hace en la mano derecha no dista mucho de lo que se hace en el blues. Una de las características de la improvisación de este estilo en el piano es usar diadas. Es decir, si triadas son 3, triadas viene de 2. Así que estaríamos 2 notas al mismo tiempo. En el caso de la escala de Fa pentatónica tenemos las típicas diadas. Estas las usaba mucho Ray Manzarek, pero bueno, eso es un tema para otro video. Pero bueno, Emerson acá también las está usando, ya que acá hay una diada, acá hay otra. Simplemente es esta idea de tocar 2 notas al mismo tiempo en la escala de Fa, en la escala pentatónica. Esto también lo podemos encontrar en los temas más blueseros de la banda, como Jeremy Bender. Nada más que tiene la cualidad de hacer diadas que están a distancia de sexta. Por ejemplo, en Re, que es la tonalidad de Jeremy Bender, las diadas que emplea Emerson acá están a distancia de sexta, es decir, empecemos desde Re, la sexta, un La. Entonces por escala mayor o mixolidia, en escala mixolidia vamos aumentando. Siempre la misma dinámica, siempre el mismo patrón, la misma distancia acá. Y como bien podemos escuchar, empieza con una diada. Pero la idea se trata de esto, de usar esta distancia de sextas para poder improvisar. Otro ejemplo de diadas lo podemos encontrar en The Sheriff. Lo que se está haciendo es una melodía que consta de
de sextas. En el caso de Sheriff estamos en la tonalidad de la mayor, así que tendremos que empezar desde acá, desde este La y su sexta. Entonces vamos aumentando con la escala y llegamos acá, al Do sostenido, donde empieza la canción. Y lo que hace simplemente es arpegiar estas diadas de forma ascendente, en la escala obviamente. Pero bueno, creo que se entiende, siempre son estas diadas. También esto sirve para cerrar uno de los temas de esta forma, el de Jeremy Bender. Queda muy bien si lo cerramos con diadas de sexta. Aquí lo que estamos haciendo son sextas, pero no en la escala mixolidia, sino de forma cromática. Y ahí cerramos. Y bueno, ese fue el video. Gracias por ver. Cualquier recomendación es aceptada, cualquier sugerencia. Este es el primer análisis musical que hago, así que obviamente cualquier crítica y sugerencia está más que bienvenida. Bueno, y espero que les haya gustado y hayan podido entender un poco de todos los recursos que usaba este maestro. Obviamente este análisis se queda superficial ante la grandeza y virtuosismo de este gran maestro y compositor, pero bueno, traté de abarcar para mí lo que eran las cosas más importantes. Seguramente haya una segunda parte de este video donde vaya a profundizar más, pero bueno, este es el mejor esfuerzo que puedo hacer hasta ahora, así que eso es todo. Gracias por ver.